¿Se puede comprar caro jugadores brasileros y venderlo a precios como mega estrella del fútbol mundial? Sí, se puede. Y este es el caso del Shakhtar Donetsk, el equipo brasilero que no juega en Brasil. Y le puse este título porque creo que es muy curioso lo que pasa con un equipo europeo que tenga a lo largo de tantos años tantos jugadores brasileros. Es algo que no está visto a lo largo del mundo y el Shakhtar Donetsk realmente hizo algo súper interesante que se los quiero venir a explicar acá de la forma más fácil posible. Para que entiendan un poco los últimos años del Shakhtar Donetsk, es un equipo que realmente ha vendido jugadores carísimos, que se reestructuró el equipo prácticamente por completo y que en los últimos años también participó muy fuertemente en lo que es la Europa League, hasta inclusive consiguiendo un título de Europa League. Y por más que muchos amigos míos de Brasil me digan que esto ya no ocurre tanto, les vengo a traer una novedad. Sí ocurre, existen demasiados jugadores brasileños en el plantel actual del Shakhtar y con los años todavía van a ser más. ¿Por qué? Básicamente el foco de atención de este equipo es captar jugadores del fútbol brasilero o brasileños que estén en ligas menores o inclusive profesionales que ya estén dando sus primeros pasos en Brasil. Pero algunos se preguntarán, ¿toda la vida fue así? No, esto no fue siempre así. En el año 2004 aparece una persona fundamental para el club, que es el rumano Mircea Lucescu, que era un admirador del fútbol de Brasil, de la verde amarela, y es contratado como entrenador principal en ese año, ¿sí? El cargo ese lo ocupó 12 años, se fue en el año 2016. Una de sus ideas fue implementar en el Shakhtar Donetsk la creación de una estructura para no dejar escapar a ninguna joyita del fútbol sudamericano, principalmente de Brasil, y esto lo logró profundizar un poco más en el año 2011. Obviamente todo este proceso no lo puede hacer solamente un técnico, estamos hablando de que la institución apostó y confió en la idea del técnico principal en hacer una red de reclutamiento en Brasil, algo que se viene haciendo hace muchos años a lo largo del mundo, pero Shakhtar Donetsk fue uno de los primeros equipos en Europa que puso un eje principal en Brasil, ¿sí? Por algo vemos que hay tantos jugadores en el fútbol de América que ni siquiera tienen que llegar a primera división, ya directamente los captadores se los llevan desde chicos a clubes grandísimos y hacen las formativas allá. Sin ir más lejos, el jugador más importante de los últimos años, que fue Messi, lo reclutaron desde chico y no tuvo que hacer todas las inferiores en un equipo argentino. Antes los jugadores hacían todas las inferiores, debutaban en un equipo, pasaban a un grande de Argentina y recién ahí eran vendidos. Lo mismo pasaba en Brasil, ahora esto no pasa. Y Shakhtar Donetsk se hizo eco de esto hace muchos años atrás. Luis González deja el Porto y asume como jefe de scouting. Para explicarles rápido qué es la tarea de un scouting, básicamente es ser ojeador, ¿sí? Ver un jugador desde chico, hacerle seguimiento de sus características técnicas, físicas, de hacer una proyección de todo su potencial y captarlo a los grandes equipos del fútbol mundial. Entonces Luis González fue el encargado de tejer esta red de reclutamiento que les explicaba antes, que apostaba al desarrollo de jugadores de diversas características, algunos principalmente de la faceta ofensiva, pero también algunos jugadores defensivos muy interesantes. Todo ese trabajo que fueron haciendo en conjunto les dio grandes réditos, sobre todo económicos. Quiero que vean estos números porque son increíbles realmente. Las 5 ventas más caras de la historia del club son brasileros y Fred es el que encabeza la lista. Él arribó en Internacional en el 2013, él ya jugaba en el Inter, por 15 millones de euros y se fue al United por 59 millones de euros. Fue una ganancia neta de 44 millones de euros. Imagínense lo que puede hacer cualquier equipo mundial con esa diferencia de plata. No te hablo solamente de Sudamérica. En Sudamérica, si le das a cualquier equipo 44 millones de euros, o se la chorean todos los presidentes o realmente reestructuran el club. Imagínense un poco la cantidad de cosas que uno podría hacer en un club si fuera dirigente con 44 millones de euros. Es realmente una locura, no solo para estos lugares, sino a lo largo del mundo. Pero paren porque hay más ejemplos, no fue el único Fred, les voy a nombrar más. Alex Teixeira llegó de Vasco por 6 millones de euros y se fue al Jiangsu Suning chino por 50 millones de euros. Perdón si lo pronuncié mal porque me salió como me salió. Fernandinho fue comprado por 8 millones al Atlético Paranaense hace varios años atrás y partió 8 años más tarde a cambio de 40 millones al Manchester City. Hago paréntesis, Fernandinho es uno de los jugadores míos preferidos en el medio campo. Un jugador que siempre fue una debilidad. No es casualidad que tenga acá la camiseta del Manchester City porque realmente es un jugador que me encanta cómo juega y siempre me gustó cómo jugó. Pero ¿quieren más ejemplos todavía? William llega por 14 millones y se vende por 35 millones. Y Douglas Costa llega del Gremio por 8 millones de euros y se va a 30 millones al Bayern. Es realmente un negocio redondo, muchachos, si hablamos de esto. Hicieron fortuna de jugadores principalmente con los jugadores brasileros y además que también les trajo éxitos deportivos. No todo es la guita, obviamente, no toda la plata, pero la plata te puede ayudar a reestructurar muchísimo al club. Pero si le agregamos que, además de estos jugadores, darte plata para reestructurar al club, también te trae éxitos deportivos, es un éxito por
por donde lo veas. Además de todos estos jugadores que les nombré que vendieron carísimo, pasaron otros grandes jugadores que quizá no hicieron tanta diferencia económica, pero que realmente eran muy buenos para jugar en una liga como esa. Podemos hablar de Elano, Brandao, Luis Adriano, Bernard, el chiquitín que volvía loco a todos en el Mineiro. Son algunos de los nombres que pudieron brillar en el Shakhtar Donetsk. Y para los que creían que esto solo se daba años anteriores, en el año 2021 en Champions League 8 jugadores de los titulares eran brasileros. Imagínense cualquier otro país, no sé, llevemos a Argentina. Imagínense que tenemos en un equipo titular a 8 jugadores uruguayos, a 8 jugadores brasileros, a los que se imaginen. Sería algo realmente loco que estaríamos hablando muchísimo, en todos los medios se estaría mencionando, y estas informaciones a veces no llegan tanto en el fútbol mundial, por lo menos acá en Argentina esto llegaba muy poco, había algo de información, pero si realmente no sos muy futbolero, estas cosas no te llegan, y a mí me parece súper interesante para pensar un poco en lo que es el mundo del fútbol y también en los negocios del fútbol, todo lo que engloba no solo adentro de la cancha sino afuera. A mí en particular me encanta el fútbol y me encanta saber también hacia dónde va y las nuevas tendencias que están apareciendo en el fútbol. Y quiero preguntarles a ustedes también, ¿cómo ven el futuro de estas ligas? ¿Cada vez los jugadores van a irse desde más chicos a ligas importantes europeas? Quiero leerlo en sus comentarios, recuerden que leemos absolutamente todos los comentarios, que se arma el debate acá abajo, y también lo dejo con más videos del canal que seguramente le van a gustar. Pasen a verlos, dale.